Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Como en el matrimonio, ¿estás por amor o solamente por conveniencia? ¿O solamente por el que dirán? Esa es la cuestión. En esta semana vamos a estudiar el punto clave. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué lo haces por amor? ¿Por qué es que hubo una guerra en el cielo? ¿Por amor o por egoísmo? ¿Qué es lo que más reina en estos días? ¿El amor o el egoísmo? El ego, ese decir yo puedo solo, yo lo entiendo, y todo a mi manera. Así que esperamos que podamos disfrutar de esta lección y podamos agarrar lo más que se pueda, retener lo bueno y desechar lo malo. Y una cosa más, que al estudiar nuestra lección podamos determinar del lado de quién estamos, de Dios o del enemigo, amar o odiar, salvarte o perderte, prepararte o seguir como el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos ha cuidado. Gracias por su amor y su misericordia, Señor, que al estudiar nuestra lección, usted nos puede ayudar para poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Por favor, que usted nos ayude a tomar la mejor decisión. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes que a veces es difícil o complicado cuando pasamos por momentos difíciles. Y esas pruebas a veces nos hacen preguntarnos dónde está Dios. Los discípulos, al igual que nosotros, tenían muchas preguntas que hacerle a Jesús. Ah, Cuando nosotros leemos Mateo 24, 24:2, ah, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando están en la ladera, los discípulos miran los edificios, lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y ellos le dijeron, ah, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin? Dos puntos muy importantes que Jesús toma aquí, ¿verdad? Ah, Él combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Y también se describe la estrategia del enemigo para engañar, destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso que ahí en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, profetas y falsos profetas, y harán señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tres puntos interesantes que nosotros podamos mirar aquí. Y es por eso que nosotros tenemos que estudiar y vamos a estudiar esta semana la estrategia del enemigo para engañar y destruir al pueblo de Dios. Pero es importante que este versículo, que es nuestro versículo para memorizar de Isaías 41:10, siempre esté en tu cabecita. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos con vista a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado.
El Evangelio de Juan dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En San Juan 1:11. Jesús hizo todo, absolutamente todo lo que estaba a su alcance para salvar a su pueblo de la destrucción. El amor de Jesús por su pueblo fluía en un corazón de amor infinito. Repetidamente les suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordia. Pero desafortunadamente no quisieron. Ahora yo te pregunto, ¿qué ha cambiado hoy desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días? Hoy sucede lo mismo. Tú puedes predicar y la gente por acá sale y no pasa nada. Pero nosotros seguimos confiando en Dios y seguimos confiando en su promesa, en lo que Él puede hacer. Y sabemos que lo hará. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en Mateo 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuántas veces lloró Jesús? Infinitas veces. Y todavía sigue llorando. A veces no podemos entender quizás qué tan inmenso es su amor. Tú te puedes imaginar por un momento que Él dejó la gloria allá en el cielo. Dejó todo allá por venir a buscarte y salvarte a ti. Por venir a buscar y a salvar a mí. Lo hizo todo. Y sabes qué triste es, ¿no? Enviaba a profeta, otro profeta, y el pueblo llamado así de Dios, lo mataba, los apedreaban, los aserraban como celda. Y aún Jesús dejó el cielo para venir a buscarlo y a darle esa oportunidad. Y muchos la rechazaron. Jesús, sinceramente, Jesús no lloraba por sí mismo. Por más que supiera dónde iba. El Getsemaní, el lugar de su próxima y terrible agonía que se extendía en su vista, la puerta de las ovejas, se divisaba también por ella. Habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él como cordero fue llevado al matadero, como dice Isaías 53:7. Cuando Jesús estaba en un monte, ahí en ese monte alto, estaba divisando todo. ¿Cuántos corderos no fueron al matadero? Miles. Quizás podemos decir que hasta millones de corderos murieron. Y eso representaba al mismo Cristo. Pero también allí en la montaña, en ese monte alto, estaba mirando el llamado así, el cerro de la calavera, donde iba a ser crucificado. En ese monte donde, de ahí podía mirar donde iba a ser esa muerte atroz. Él estaba ahí mirando todo lo que le iba a pasar por amor a cada uno de nosotros. Y él estaba sufriendo, angustiado, porque su pueblo no quería y no lo quiso, porque su pueblo lo rechazó. Por eso que él lloraba por la fatal y por el fatal destino de miles de personas. Y también lloraba por la ceguera, y también lloraba por la dureza del corazón de los seres humanos.
a quien él vino a buscar, a quien él quería bendecir, a quien él quería salvar, y hoy sucede lo mismo. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó a la ciudad. Jerusalén fue devastada, hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría? La respuesta es clara. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo, pero su rebelión, él ya no pudo hacer nada. Fue la decisión que tomaron las personas. Él ya no pudo hacer más. ¿Le dolió que murieran personas inocentes? Sí, le dolió. Pero también tuvo que ver mucho el enemigo, y el enemigo, esa es una obra del enemigo, que el enemigo endureció el corazón. Y el enemigo, cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando tú estás en problemas, él se goza, él se divierte. Porque eso es lo que él quiere, verte sufrir, verte llorar, verte perdido. Mas sin embargo, por eso vino Jesús, para buscarte y salvarte. Porque él no quiere que tú pases eso. Allí en Mateo 24, 15 al 20, por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea vayan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercaran los ejércitos romanos debían huir de la ciudad. Y sabes, en el año 66, cuando otro general fue y atacó y salieron huyendo, y el pueblo del ejército de Israel los perseguía, y ellos pensaban que estaba la victoria. No, es como el gato y el ratón jugaba. Son estrategias, pero los que escucharon a Jesús, los que escucharon las instrucciones, pudieron salir huyendo, pudieron alejarse del mal. El pecado del mundo de hoy en día es el mismo que acarrió la destrucción de Israel. La ingratitud a Dios, el descuido de oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios, todo estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Sucede lo mismo. Pero también las lágrimas que derramó sobre el monte de las olivas al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. También las derramó por nosotros, por la destrucción de este mundo. Y hoy en día, muchos mueren sin esperanza. Y solamente los que confíen verdaderamente en Dios, los que no despeguen su vista, esos se van a salvar. La gracia y la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Sisto Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció la oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Por eso él dice, cuando escuches, cuando veas, Dios, por eso en Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es por eso dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que
que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces el pueblo de Dios pudo partir. Aunque a veces Dios altere sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos, sí, habrá momentos en que el pueblo de Dios experimente dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en esos tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Como nosotros podemos mirar ahora en Hebreos 11, 35 al 38, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptado el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero también Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mantente, aún en las dificultades, que ahí está la corona de la vida. Ahí está tu recompensa. Sí, es difícil. Nosotros podemos decir que en estos momentos son difíciles, pero aún no es complicado. Vienen tiempos aún más difíciles. También lo que podemos mirar que vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en la que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en sus puestos. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Porque la obra no es tuya, no es mía, no es del vecino, no es del pastor. La obra es de Dios. Y cuando Él dice adelante, es adelante. No hay nada que lo detenga. Pueden matar a uno, sí, pero surgirán dos. Pueden matar a 4, pero serán 8. Exacto. Dios es bueno y su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Ya. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Solamente es para los vencedores, no para los cobardes. Y es por eso que necesitamos ser fiel y permanecer fiel aún en las persecuciones, aún en las pruebas. Podemos mirar que durante los primeros siglos del cristianismo la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Eso es lo que hace el poder de Dios. También en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Y en el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Ahí ya llevamos 8,000. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí se multiplicó.
y cada día seguía creciendo. También en Hechos 5:42, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo por los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A pesar de la adversidad, a pesar de lo que el enemigo quería hacer, la palabra de Dios se seguía predicando. Y cuando vino la persecución, más crecía la iglesia. Es maravilloso. Porque, ¿quién es más poderoso? Podemos mirar la semana pasada de que el enemigo que quiere usurpar el lugar de Dios, que quiere destruir al mundo, pero Dios aún está en el control. Nada más que tenemos que tomar la decisión nosotros. Tenemos que tomar la decisión cada uno de nosotros. Es por eso que en Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. Tú predica. El Espíritu Santo hace su trabajo. También ahí leemos Marcos 6:15, y les dijo la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que hoy esperamos, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero necesitamos estar comprometidos cada uno de nosotros para que pueda ser derramado. Sabes, muchas de las veces podamos tener miedo a la muerte, podemos tener miedo a la persecución, pero cuando tú eres guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, no tienes por qué tener miedo. Porque Jesús mismo también dijo ahí en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Jesús está en el control, es el dueño de todo. Así que no deberíamos tener miedo. Dios te ama y me ama, y Él nos ha demostrado. En San Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Sí, a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es por eso que la iglesia cristiana primitiva crecía, no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Y eso es lo más importante. Muchas personas, muchos de nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no lo demostramos. Nuestros hechos, nuestra vivencia diaria no es real. Parece que no somos cristianos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener a Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Por eso en Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era el amor, el maravilloso amor. En Hechos 2:44-47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hoy es un gran problema, porque parece ser que no hay unidad en la iglesia y es lo que más se necesita. Podemos mirar a Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. ¿Sabes? Nosotros podemos mirar cuando estudiamos el libro de Hechos cómo la iglesia creció de una manera extraordinaria, pero en base a que todos se unieron, en base a de que llegaron realmente al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿sabes? Cuando ellos se juntaron, ya no hubo problema. Cuando nosotros leemos Mateo 16 y 17, si tú lo puedes ahí buscar en tu Biblia, en el monte de la transfiguración, cuando él va con Pedro, Santiago y Juan, los otros discípulos, los otros 9 se quedaron allá peleando, disgustados, enojados. Juan quería ser el mayor, Pedro quería ser el líder, todos querían ser el jefe. El egoísmo. Pero cuando llegan a conocer el verdadero amor, todo eso se acaba. Cuando tú todo lo haces por amor, lo demás, olvídate de eso. Por eso en San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros tenemos que mirar dónde estamos, a dónde vamos, qué queremos. Cada uno de nosotros. Lo más importante es que nosotros nos despojemos de ese yo, de nosotros mismos. Y que nuestros ojos los podamos alzar a Cristo. Y cuando esa luz maravillosa llegue a tu vida será diferente. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchas personas que han perdido la esperanza. Muchos han perdido su valor. Muchos han abandonado su fe. Y es triste. ¿Sabes por qué suceden esas cosas? Porque el tiempo de la venida está cerca y el enemigo no quiere que tú te salves, quiere que tú te pierdas. Y hoy en día somos nosotros los que tenemos que orar y luchar por esas personas que se fueron. Somos nosotros los que tenemos que ayudarlo a cada uno de ellos. La iglesia, en el libro de Hechos dice, cuando ellos se unieron y empezaron a ayudar, cómo iba creciendo, y nombraron diáconos para que ayudara. Y eso es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar que ahí es donde se encuentra el verdadero amor, cuando tú estás dispuesto a ayudar. Cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo. Por eso dice, el ladrón viene para robar, para hurtar, pero yo he venido para que tengan vida, que es lo más importante. En San Juan 13:35 dice, en estos conoceréis que sos mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y en 1 de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirma: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. También esta maravillosa historia, una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos en el año 160 después de Cristo y 265 después de Cristo. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos, a los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos pandemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaba. Maravilloso. Es por eso que cuando tú lees los 4 evangelios, tú te puedes dar cuenta que Jesús recorría toda la ciudad. ¿Y cuál era el trabajo? Sanaba. Sanó a muchos paralíticos. Dio vista a los ciegos. Resucitó a Lázaro que estaba ya en la tumba. Él vino para ayudar. Y eso es lo más maravilloso. Entonces, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzo, pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo toda su necesidad en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo, aceptando alegremente sus dolores. Ese es el problema hoy en día. ¿Sabes? Cuando Jesús se acercó a los leprosos y los sanó, Él no tuvo miedo a contagiarse. No porque era Dios, sino porque el amor todo lo puede. Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre. Y cuando tú estás enamorado de Cristo, tu vida es diferente. Es como cuando tú estás enamorado de tu esposa. No hay otra mujer, no hay otra manera de vivir sino vivir enamorado. Así es lo mismo con Cristo. También ese amor tiene que ser y será la evidencia de sus discípulos. Por eso Él dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvierais el amor los unos por los otros. Y cuando nosotros estemos vinculados por la fuerza y por los intereses propios, no va a pasar nada. Pero cuando nosotros lo hagamos por el amor, y entonces se va a manifestar la obra. Entonces va a ser evidente de que tú eres un cristiano cuando tú trates de hacerlo todo por amor, por ayudar a tu prójimo. Ese amor manifestado en la iglesia despertará seguramente, la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí también me aborreció antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría a los suyos. Mas porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Como nosotros podemos mirar ahí en
En Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hoy en día, cada uno de nosotros batalla con su carácter. Cada uno de nosotros puede fallar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no ha fallado. Cristo no falló. Y Él vino para demostrarnos el significado, la importancia que tiene llegar a conocer a Cristo. Sí, cuando tú llegas a conocer a Cristo, realmente tu vida es diferente. Cuando tú dices que amas a Cristo, tienes que demostrarlo. Si tú no puedes amar a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Cristo si no lo ves? Si realmente tú dices que amas a Cristo, tienes que demostrarlo. ¿Sí? Tienes que demostrarlo. Que esas obras se manifiesten así como lo que Jesús hacía. Así como cuando sus discípulos llegaron a conocer verdaderamente la verdad. Entonces ellos estuvieron dispuestos a despojarse de todo lo que les estorbaba. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que muchas de las veces tú y yo no estamos dispuestos a dejar la vida que llevamos. Estamos empeñados en lograr quizás tesoros en esta tierra. Estamos quizás acostumbrados a tener un salario mejor sin importar lo demás. Estamos acostumbrados a causarle daño a los que decimos que amamos. Sinceramente, quizás no te has preguntado cuántas veces Dios ha llorado por ti. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Si tan solo tú y yo supiéramos o le diéramos valor a todo lo que Él hizo. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo estuvo dispuesto a venir a hacerlo todo por amor a ti. Ahora, tú necesitas tomar una decisión. ¿Tú crees que ese amor, sí, el amor que Dios tiene, el amor que brota, que fluye, hoy puede nacer en tu corazón? De todo corazón, yo te invito, sí, a que tomes la mejor decisión. ¿Sabes? Quiero decirte que no hay mejor camino que seguir a Cristo. Este mundo pronto se acabará. Hoy la gente está preocupada porque el eclipse, el cambio de clima. Pero cuando pasa algo solo sienten remordimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Necesito una verdadera conversión. También te invito a que dejes que Cristo entre en tu corazón. Él está tocando a la puerta. Sí, está tocando a la puerta y te está llamando. Pero no va a entrar a la fuerza. Quiere que tú abres la puerta. Es tu decisión. Mi hermano, mi amigo, de todo corazón espero que tomes la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias por su amor y su misericordia. Por favor, ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ayúdenos para que ese amor pueda fluir cada día en nuestra vida. Transfórmenos así como transformó a sus discípulos. Muchas de las veces nuestros ojos están enfocados en las cosas materiales. Están enfocados en lo que ofrece el mundo. Y nos olvidamos de lo más importante de lo que usted ofrece, que es un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Y lo más importante es la salvación. Gracias, Señor, por escucharnos. Cuídenos, guárdenos y protégenos. Todo esto favor se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.